Bienvenidos a las claves genéticas. Hoy conectamos con la clave genética 13. Hoy vamos a hablar de la clave genética 13 y con ella de un arte que casi todo el mundo cree que domina, pero que en realidad muy poca gente practica de verdad. Hablamos, claro, del arte de escuchar. A ver, oír es un acto físico, ¿verdad? Algo que hacen los oídos sin más. Pero escuchar es otra historia. Eso requiere una presencia total. Y vamos a ver por qué esta diferencia, que parece un simple matiz, es en realidad la clave de nuestro destino colectivo. Vale, pues aquí tenemos el mapa del viaje de hoy. Empezamos en la frecuencia más baja, la sombra de la disonancia. Desde ahí subiremos hacia una nueva forma de ver las cosas con el don del discernimiento. Y el viaje culmina en el estado más elevado, el Siddhi de la empatía. ¿Empezamos? Venga, pues nos metemos de lleno en la primera etapa, la sombra. Y aquí es donde nos vamos a topar con nuestro mayor desafío como colectivo, la trampa de la disonancia. Dicho de forma sencilla, la disonancia es básicamente estar atrapado en el pasado. Pensemos en nuestro ADN como si fuera una biblioteca inmensa, llena de experiencias de nuestros ancestros. Pues bien, cuando no podemos o no queremos procesar esas memorias, ¿qué pasa? Que repetimos los mismos errores, una y otra vez. Es un bucle. Y claro, esto nos lleva a un pesimismo que no es casual, ¿eh? Es que casi parece que lo llevamos grabado en los genes. Vemos como la historia se repite una y otra vez, las mismas guerras, las mismas crisis, y al final acabamos pensando, es que las cosas son así. No hay nada que hacer. Llegamos a creer que es imposible superar nuestra propia naturaleza. Y ojo, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que la disonancia, esa incapacidad para escuchar, está conectada directamente con la sombra del deseo. O sea, cuando no aprendemos del pasado, sentimos una especie de vacío, ¿no? Y el deseo entra ahí, a toda mecha para llenarlo con una gratificación instantánea. Esta es, sin duda, una de las grandes batallas internas del ser humano. Para que se entienda bien, pensemos en un ejemplo a nivel global. El cambio climático. Sabemos perfectamente que nuestro estilo de vida está dañando el planeta. Oímos las advertencias, vemos los datos, pero no los escuchamos de verdad. ¿Por qué? Porque la gratificación inmediata de nuestros deseos, el consumismo, casi siempre gana la partida. Seguro que estos patrones nos suenan. Por un lado, tenemos la naturaleza represiva, la persona permisiva, la que te dice que sí a todo, parece que escucha, pero en el fondo no está procesando nada. Lo único que quiere es evitar el conflicto. Y por otro lado, está la naturaleza reactiva, la persona intolerante, que está tan atrapada en su pesimismo que se pone a la defensiva y ataca cualquier visión que no sea la suya. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta es, si estamos tan metidos en este ciclo, ¿hay alguna salida? ¿Es posible liberarse de esta telaraña de pesimismo y deseo? Pues la buena noticia es que sí, hay una salida. Y la encontramos en la siguiente etapa de nuestro viaje, el don del discernimiento. Aquí es, por fin, donde empezamos a ver la luz al final del túnel. El discernimiento es como ese momento clic, ¿sabes? Ese instante en el que te das cuenta de algo fundamental, que no vemos el mundo como es, sino como somos. Y ese es el primer paso, el más importante, para dejar de reaccionar en piloto automático y empezar a observar de verdad cómo nuestras propias emociones están tiñendo toda nuestra visión de la realidad. De hecho, el I Ching, este texto de sabiduría milenario, llama a este estado la comunión de los hombres. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando aparece el discernimiento, dejamos de escuchar solo nuestro pequeño drama personal y empezamos a escuchar la gran historia colectiva. Empezamos a reconocer esos temas universales que al final nos unen a todos. El camino para llegar ahí es bastante claro. Primero, se trata de observar los propios sentimientos, pero sin juzgarlos. Luego, de empezar a ver los eventos de la vida no como experiencias aisladas y aleatorias, sino como parte de un patrón mítico, más grande. Ahí es cuando uno empieza a reconocer su propia historia en los mitos y leyendas de todas las culturas. Y es así como se pasa de un pesimismo subjetivo, el «qué mala suerte tengo», a un optimismo objetivo, basado en una comprensión mucho más profunda de cómo funciona la vida. Y aquí viene el kit de la cuestión, la gran revelación. Uno se da cuenta de que todos esos mitos, todas las leyendas, todos los grandes relatos de la humanidad ya están codificados en nuestro ADN. Por eso vemos los mismos patrones una y otra vez en todas las culturas. Nuestras historias personales, al final, son solo pequeñas variaciones de la única y gran historia humana. Y con esto llegamos a la cima de la montaña, a la frecuencia más alta, al potencial más elevado que nos ofrece esta clave genética, la liberación a través de la empatía. Pero, ojo, es súper importante entender la diferencia. Simpatía, de simpatos,
es sentir con otra persona, hay una distancia. En cambio, empatía, empatos, es sentir dentro de la otra persona. La simpatía requiere dos seres separados. La empatía, sin embargo, solo necesita una única consciencia unificada. La diferencia es abismal. Sé que esta frase puede sonar un poco fuerte. La empatía es también la muerte, pero es profundamente cierta. La empatía en su estado más puro es literalmente la muerte de la separación. Es ese momento en el que la idea de un yo individual, de un ego separado, se disuelve por completo en esa consciencia que nos une a todos. A este nivel de frecuencia ya solo existe la escucha pura. Es un estado donde quien escucha y aquello que es escuchado se funden, se convierten en una sola cosa. Ya no hay separación, solo hay unidad. Es, sin duda, el arte de escuchar llevado a su máxima expresión. Vale, hemos hecho un viaje muy profundo a nivel individual. Pero, ¿y esto cómo se aplica a gran escala? ¿Qué nos está diciendo esta clave genética sobre nuestro futuro como especie? La situación actual de la humanidad es, básicamente, una encrucijada. El pasado nos invita a escuchar, a aprender, de una vez por todas, de nuestra historia. El presente es una lucha constante entre el deseo a corto plazo y el discernimiento a largo plazo. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro depende de la elección que tomemos. Y solo hay dos caminos posibles, o la división o la unidad. Y con esto llegamos al final. La pregunta queda en el aire, y es quizá la pregunta que define nuestra era. La clave genética 13 nos lo deja clarísimo. Aprender a escuchar de verdad no es solo una herramienta de crecimiento personal. Es, literalmente, la clave de nuestro destino como humanidad. Así que, ¿qué camino se va a elegir? ¿Seguiremos programando un futuro de división? ¿O por fin aprenderemos a escuchar y crearemos esa verdadera comunión de los hombres? Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, a primera vista parece muy esotérico, pero que toca algo fundamental: el arte de escuchar. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes fascinante. Hay la transcripción de un vídeo de Mentes Conectadas, varios gráficos, y todo relaciona una idea llamada clave genética 13 con astrología, con el I Ching, con un sistema llamado diseño humano. Sí, es un cruce de caminos muy interesante. La misión de hoy es desentrañar qué nos dicen estas fuentes sobre cómo nuestra capacidad de escuchar no solo da forma a cómo entendemos el pasado, sino que podría definir nuestro futuro colectivo. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. El planteamiento es muy potente, la verdad. Se nos presenta esta clave genética 13 como una especie de puente. Un puente. Sí, un puente entre la memoria ancestral, el karma colectivo, si quieres, y el destino hacia el que vamos como especie. Y la bisagra, lo que une todo, según estas fuentes, es la calidad de nuestra escucha. O sea, que todo depende de si escuchamos bien o no. En esencia, sí. Es una idea que se va desplegando en capas, desde lo más mundano hasta lo más trascendente. Pues empecemos por lo básico para no perdernos. ¿Dónde situamos esta clave 13? Según los gráficos, está asociada a un momento concreto del año. Eso es. Se activa cuando el Sol transita por Acuario. O sea, a principios de febrero, más o menos. Sí, entre el 2 y el 7 de febrero. Y se le atribuyen adjetivos como cerebral, contemplativo, despierto, y el título, que es bastante llamativo, de agente de cambio revolucionario. Suena importante, ¿sí? Lo es dentro de este sistema. Y tiene correspondencias muy específicas que ya nos dan pistas, ¿sabes? A ver. A nivel fisiológico, por ejemplo, se la vincula con la amígdala. La amígdala, o sea, el centro del miedo y las emociones en el cerebro, ¿no? Justo, el centro de procesamiento emocional. Y a nivel bioquímico, con el aminoácido glutamina. Y aquí aparece un término que conviene aclarar ya. Dispara. Forma parte de lo que se llama el anillo de purificación. Es un grupo que comparte con otra clave, la número 30. Un momento. Has mencionado el anillo de purificación. Suena muy evocador. ¿Podemos detenernos un segundo? ¿Qué representa ese anillo? Claro, imagínalo como una familia de arquetipos. Un grupo de claves que comparten un tema bioquímico o existencial profundo. Vale, como una categoría. Justo eso. En este caso, el anillo de purificación agrupa las claves que tienen que ver con la raíz del deseo y del sufrimiento humano. Ah, amigo. Por eso es tan significativo que conecte la clave 13, que es la de la escucha, con la clave 30, que es la del deseo.
Ya nos está diciendo que nuestra capacidad de escucha está íntimamente ligada a cómo manejamos nuestros anhelos. Entendido. Es como una etiqueta temática que nos ayuda a entender la función. En las notas también se habla de un par programado. La clave genética 7. ¿Qué significa esa relación? Parece una especie de danza. Es la mejor forma de describirlo. Sí, una danza. El par programado es la otra cara de la moneda, la fuerza complementaria, por así decirlo. La que equilibra. Exacto. La clave 7 se presenta como un impulso de liderazgo, de ir hacia adelante, que nos empuja hacia el futuro, que busca nuevas direcciones. La clave 13, en cambio, nos pide que nos detengamos. Frena un poco. Sí, nos dice, para, escucha las lecciones del pasado antes de dar el siguiente paso. O sea, que no se trata de elegir entre mirar solo hacia adelante o solo hacia atrás. La idea es que el verdadero progreso nace de ese tira y afloja. De esa tensión constante. Entre la innovación, que sería la clave 7, y la sabiduría de lo ya vivido, la 13. Es como caminar mirando al horizonte, pero siendo muy consciente de dónde pisas para no tropezar otra vez con la misma piedra. Has captado la esencia. Según estas fuentes, gran parte del drama humano, de nuestros éxitos y fracasos como sociedad, se juega en la calidad de esa tensión. En ese diálogo. O en la falta de él, claro. El futuro se decide ahí, entre estas dos fuerzas. Vale, creo que tenemos el mapa. Ahora entremos en el territorio. Todas estas claves se describen en 3 niveles de frecuencia. El más bajo, el más denso, se llama la sombra. Para la clave 13, la sombra es la disonancia. Y aquí se hace una distinción que a mí me parece crucial. No es lo mismo oír que escuchar. Es el punto de partida de todo. Oír es un proceso pasivo, mecánico. Las ondas sonoras llegan a tus oídos y ya está. El cuerpo funciona. Pero escuchar, en el sentido que proponen estas fuentes, es un acto de presencia total. Requiere que todo tu ser esté involucrado. No solo las orejas. Para nada. Por eso la disonancia es mucho más que no prestar atención. Es una incapacidad fundamental para estar presente y, como consecuencia, para aprender de la experiencia. Es un estado de ruido interno que nos ensordece. Y ese ruido interno, según entiendo, está muy relacionado con lo que mencionabas antes del deseo, ¿no? ¿Cómo se conecta? Se conecta a través de ese anillo de purificación. La tesis es que la fuerza del deseo humano, la energía de la clave 30, a menudo es tan abrumadora que eclipsa nuestra capacidad de escuchar las lecciones del pasado, la sabiduría de la 13. Queremos lo que queremos, y lo queremos ya. Y ese impulso nos mantiene atrapados en patrones repetitivos y muchas veces autodestructivos. Hay una metáfora biológica en las fuentes muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, se asocia la glutamina con las funciones intestinales. Sugiere un paralelismo entre nuestra capacidad para procesar el pasado. Y cómo el cuerpo digiere y elimina lo que no necesita. Exacto. La disonancia sería una especie de estreñimiento kármico. ¿Qué imagen más potente? Un estreñimiento kármico. El ejemplo a gran escala que se da en las notas es el del cambio climático. Muy claro. Oímos los datos científicos, vemos las consecuencias, la disonancia entre nuestro estilo de vida y la salud del planeta, pero la urgencia de satisfacer nuestros deseos a corto plazo. La comodidad, el crecimiento económico. Hasta hace entonces un impulso que gana la batalla. No estamos escuchando de verdad el mensaje. Exacto. Y eso genera, a nivel colectivo, lo que las fuentes llaman un pesimismo bien fundado. No un pesimismo porque sí. No, no es cínico. Nace de la observación lúcida de cómo la historia se repite una y otra vez. Y esta sombra de la disonancia se manifiesta en las personas de 2 maneras. La primera es la naturaleza represiva o permisiva. La persona que parece que te escucha, pero en realidad no está ahí. Justo esa. Es la persona que simula escuchar. Asiente, te da la razón en todo, sonríe, pero su objetivo real es evitar el conflicto. A toda costa. Sí, no hay un verdadero procesamiento de la información, no hay aprendizaje, no hay conexión. Es una forma de disociación, de separarse emocionalmente para mantenerse en una falsa paz. Entiendo perfectamente ese perfil, el que asiente en las reuniones de trabajo mientras piensas que seguramente está haciendo la lista de la compra mentalmente. Tal cual. Me hace pensar en el polo opuesto, la persona que discute por sistema, cuya misión parece ser desmontar cualquier idea nueva. ¿Sería esa la otra cara de la disonancia? Has dado en el clavo. Esa es la naturaleza reactiva o intolerante,
Es el pesimismo hecho persona. Atrapada en bucles de miedo, cree que nada puede cambiar para mejor. Y entonces ataca. Claro, su mecanismo de defensa es atacar o desacreditar cualquier visión optimista del futuro. Pero en el fondo, ambas naturalezas, la que asiente a todo y la que discute todo, surgen del mismo lugar. Del miedo. De un miedo profundo a escuchar de verdad, porque escuchar podría obligarles a cambiar. Vale, hemos pintado un cuadro bastante sombrío con la disonancia y el pesimismo. Me niego a creer que nos quedemos ahí. Las fuentes tienen que ofrecer una salida, ¿no? Una puerta para escapar de ese bucle. Por supuesto. El primer paso es la transición al siguiente nivel de frecuencia, lo que en este sistema se denomina el don. El don. Para la clave 13 es el don del discernimiento y surge precisamente del momento en que una persona se cansa de su propio ruido. Cuando te hartas de ti mismo. Un poco sí. Empiezas a darte cuenta de cómo tus deseos y miedos condicionan todo lo que percibes. El discernimiento nace de empezar a observar esos patrones internos sin juicio, como si fueras una científica observando un fenómeno. Dejas de estar fusionado con el drama para convertirte en el espectador del drama. Exactamente. Y ese pequeño espacio que se crea lo cambia todo. Permite algo clave. En lugar de huir del pasado o quedar atrapado en él, puedes empezar a explorarlo con curiosidad. Abres la puerta. La clave 13 se describe como una biblioteca kármica y con el discernimiento obtienes el carné de la biblioteca. Puedes entrar, leer los libros de tus patrones ancestrales, personales y empezar a ver las conexiones. La vida deja de parecer una serie de eventos caóticos. Y es ahí donde las fuentes dicen que se empieza a comprender la vida a un nivel mítico. ¿Qué quieren decir exactamente con eso? Quieren decir que empiezas a reconocer los grandes arquetipos, los temas universales que se manifiestan en tu vida y en la historia. Te das cuenta de que tu drama personal sobre la traición, el amor perdido... O la búsqueda de propósito. No es único. Es una variación de un mito que se ha contado miles de veces. En uno de los gráficos, la clave 13 se corresponde con el hexagrama de I Ching llamado la comunidad con los hombres. O la hermandad. Encaja a la perfección. Claro, porque te das cuenta de que tu historia personal es parte de la historia de todos. Y eso te saca del aislamiento. Ver tu vida en un contexto mítico te da perspectiva. Y aquí, justo aquí, es donde se produce el giro hacia el optimismo. Hacia un optimismo que no es ingenuo. Para nada, se basa en la conciencia. Espera, aquí quiero profundizar. Entiendo lo de ver los patrones, pero ¿cómo se traduce eso en optimismo en el día a día? Porque uno podría ver los patrones y pensar, genial, estoy atrapado en la misma tragedia griega que mis antepasados. Sonríe. Es una pregunta excelente. A veces ver los patrones de tu vida es para echarse a llorar. ¿Dónde está el giro hacia lo positivo? La pregunta es muy buena porque toca el núcleo del don. El giro está en que, al ver el mito completo, al leer el libro hasta el final, te das cuenta de que los grandes mitos siempre incluyen la redención, o la transformación. O la trascendencia. Eso es, no terminan en el momento más oscuro de la trama. El optimismo nace de saber que la fase de disonancia o de pesimismo es solo un acto del drama, no la obra entera. Entiendes que es una fase. Comprendes que la oscuridad es una parte necesaria del patrón que conduce a la luz. Es un optimismo informado, vamos, basando en la estructura misma de las historias humanas. Entendido. No es un todo va a salir bien porque sí, sino un entiendo que esta dificultad es parte de un proceso mayor que tiene un sentido. Eso cambia por completo la perspectiva. Y de aquí, ¿qué hay más allá? ¿Cuál es el nivel más alto? Y así llegamos al nivel más elevado de esta clave, lo que en este sistema se denomina el Siddhi. Siddhi. Un Siddhi no es solo un don o una habilidad, sino un estado de conciencia trascendente, una expresión pura y, divina, de esa energía arquetípica. Para la clave 13, ese estado es la empatía. Pero hay que tener cuidado con la palabra empatía, que a veces se confunde con la simpatía. Las fuentes hacen mucho hincapié en la diferencia, ¿no? Muchísimo. Es una distinción fundamental. La simpatía es sentir con otra persona. Reconoce su sufrimiento, se conduele, pero lo hace desde una separación. Sigue habiendo un yo aquí y un tú allí. Exacto. Es una conexión entre dos seres distintos. La empatía, en el nivel del Siddhi, se define como sentir dentro de otra persona. Sentir dentro de. La idea de disolver la individualidad, de fusionarse con el otro. Suena muy poético, y siendo honestos, también un poco aterrador.
¿No se corre el riesgo de perder el propio centro? ¿De diluirse por completo? Es una pregunta lógica y necesaria, porque toca el miedo fundamental del ego a la aniquilación. Pero desde la perspectiva de estas fuentes, no se trata de perderse, ¿Sino de? sino de darse cuenta de que el yo individual ya era una construcción limitada para empezar. El Siddhi de la empatía es el despertar a la consciencia de fondo que nos une a todos. Ya no hay dos, solo hay una consciencia experimentándose a sí misma a través de dos formas. Y la escucha se vuelve total. Cósmica. Las notas usan una metáfora muy visual. La conciencia se vuelve como un agujero negro que lo absorbe todo. El que escucha y lo escuchado se fusionan. Sí, el propio concepto de escuchar desaparece, porque ya no hay separación. ¡Qué fuerte! En ese estado, se accede a lo que las fuentes llaman la biblioteca cósmica, de una forma directa, no intelectual. Se puede sentir la experiencia de ser cualquier cosa, una pantera, una montaña, una fresa. Porque se ha trascendido la identificación con una forma particular. Justo, experimentas la esencia que anima a todas las formas. Es la disolución final de la barrera entre el observador y lo observado. Entonces, si recapitulamos el viaje que nos proponen estas fuentes, es asombroso. Empezamos en la disonancia, sordos a la vida por nuestro propio ruido interno y atrapados repitiendo el pasado. Sí, en el estreñimiento kármico. Eso es. Luego, a través del discernimiento, aprendemos a escuchar nuestros propios patrones y a ver nuestra vida como parte de un mito universal, lo que nos trae un optimismo consciente. Y finalmente, en la empatía, la escucha se vuelve tan total que el yo que escucha se disuelve en la sinfonía del todo. Todo el camino es una evolución de la capacidad de escuchar. Es un viaje desde la sordera del ego hasta la escucha del universo. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, una que va más allá de la teoría. A ver, lanza. Si, como sugieren estas fuentes, nuestro ADN colectivo contiene todos los mitos y arquetipos necesarios para nuestra evolución, y la clave es simplemente aprender a escuchar esas historias que ya están dentro de nosotros, La pregunta es, ¿qué relato está intentando contarnos nuestro ADN colectivo en este preciso momento de la historia? ¿y estamos de verdad escuchando?